Hola a todos, bienvenidos a la segunda edición del ciclo Otras cosas y matemáticas. Eh, un pequeño ciclo que estamos haciendo, patrocinado, impulsado por Ciencia en Boulevard y el IMUS, con la colaboración de la Universidad de Sevilla, en el que tratamos pues, de hablar con expertos en matemáticas y en otros temas que se relacionan de modo natural con ella. La semana pasada hablamos de matemáticas y mujeres hace 2 semanas, a cuenta de María Mirza Khani. Y hoy vamos a hablar de música y matemáticas. Para el programa de hoy traemos a dos músicos y matemáticos, como no puede ser de otra manera. Por un lado nos acompaña Chema Tornero, que es profesor de álgebra en la Universidad de Sevilla y también es pianista. De hecho, se puede decir que lleva una doble vida de músico y matemático. Así que lo saludamos. Hola, Chema. Buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Y al otro lado del ring está José Antonio Vilches, que es profesor de Geometría y Topología también de la Universidad de Sevilla, y lleva unos años dedicándole mucho tiempo a tocar el bajo en distintos proyectos. Hola, José Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, oye, darte las gracias por meterme en este pequeño lío. A ver cómo salimos. Lo mismo, vosotros, sí, a ver cómo salimos. Yo soy Ramón Flores, también doy clase en la Universidad de Sevilla, pero vamos, a la música solo me aproximo como usuario, con mucho entusiasmo, pero como usuario. Así que espero que estos dos señores me iluminen y a todos ustedes durante esta tarde. Entonces vamos a entrar un poco en materia. Y la idea de esta charla, la idea básica es muy lógica, porque las matemáticas están en la misma esencia de la música o viceversa. Porque la música al final nace del sonido y el sonido realmente es una onda que atraviesa el aire y que llega a nuestros oídos. Una onda, ¿no? ¿Cómo lo veis, José Luis? José Antonio, perdón. Bueno, la verdad es que al final cualquier sonido, en particular los musicales, van a provenir de que algún tipo de onda la genere algo que esté vibrando. En concreto, en el caso de la música, fundamentalmente uno puede pensar en columnas de aire vibrando, si te vas a pensar en un instrumento tipo viento, o a lo mejor una cuerda vibrando, o una superficie vibrando, como puede ser algo de tipo tambor o percusión. Entonces, nosotros en matemática, bueno, o los físicos también lo modelan, siempre se ha modelado ese tipo de comportamiento con funciones tipo seno-coseno. Y bueno, pues Interesante. un poco, de hecho, a mí una cosa que me hizo mucha gracia cuando empecé en la música fue una cosa que hacían que era el análisis armónico. Y yo el análisis armónico le decía a mi profe, que está aquí al lado hoy, por cierto, oye, ¿y cuándo vamos a ver la serie de Fourier? ¿No? Eso era otra cosa. Pues sí, la verdad es que a, a partir de Fourier, que Fourier se pasó mucho tiempo pensando cosas en la de Napoleón, empezamos a conocer y a poder dominar las ondas. Y nos empezó a poder expresar cualquier función, básicamente como suma de series trigonométricas. Entonces, el conocimiento de las funciones trigonométricas realmente es el conocimiento de las ondas y es el conocimiento de la esencia de la música. Y como muy bien ha dicho José, eh, las ondas provienen normalmente de una vibración. Y los instrumentos musicales que escuchamos producen vibraciones que a su vez tienen una cierta frecuencia. ¿No, Chema? ¿Cómo lo ves esto? Pues sí, realmente aquí quizás el primer concepto musical importante que aparece, que tiene que ver con este asunto de las vibraciones y las frecuencias, es lo que denominamos en música la serie armónica, que es otra cosa, pero para entendernos mejor, para no mezclar nomenclatura, podemos llamarla la serie de armónicos, que además es igual un nombre un poco más descriptivo. Porque en realidad cuando una cuerda, se puede pensar en una cuerda porque es quizá más visual, más sencillo y porque hay un bajista en la sala y entonces hay que tener cierta deferencia. Eh, Cuando una cuerda vibra, pues hay otra serie de vibraciones que están asociadas a esa vibración fundamental. Si pensamos en una cuerda que vibra, que tiene una determinada longitud, pues todas las fracciones naturales, la vibración de la cuerda que es la mitad, la vibración de una cuerda que mide un tercio, la vibración de una cuerda que mide un cuarto, todas esas vibraciones
corresponden a sonidos, que es lo que en música llamamos los armónicos del sonido fundamental, que es el que crea la cuerda cuando vibra. Y estos armónicos están en la raíz de todos los intentos que se han hecho, digamos, por darle a la música estructura, por darle una cierta, en fin, categorización, todas esas cosas a las que los matemáticos tendemos de manera natural cuando queremos estudiar un fenómeno. Claro, porque de hecho es la simetría, no el ritmo, el periodo, que son conceptos completamente matemáticos. De hecho, lo que tú estás describiendo, que son los armónicos de un instrumento, es realmente lo que identifica el timbre del instrumento, ¿no? Efectivamente, el timbre de un instrumento, en realidad, cuando uno percibe un sonido, está percibiendo no solamente ese sonido, sino todos sus armónicos, hasta donde llega el espectro audible del ser humano, que depende en general del ser humano, desde luego. Pero luego hay instrumentos, cada instrumento, mejor dicho, potencia por su propia construcción una serie de armónicos concretos. Y eso es lo que le da al instrumento lo que denominamos el timbre, que es esa característica que hace que si tú escuchas una nota en un piano, en un clarinete y en un trombón, pues suene de forma completamente distinta, aunque sea la misma nota. Exacto. Y la característica principal de estos armónicos desde el punto de vista matemático es que son múltiplos enteros de una frecuencia, ¿no? O sea, aquí quizás está bien explicar un poco que la frecuencia es una cosa medible y está perfectamente asociada a un sonido, ¿no? Si tenemos un sonido, pues podemos medir su frecuencia, que es un número que lo mide, y que a partir de ahí se organizan las notas, se organizan las escalas. Efectivamente. De hecho, a pesar de que en la música occidental llevamos utilizando la misma escala pues varios siglos, la escala que todos conocemos de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, con algunas notas en medio, esa escala no siempre ha correspondido al mismo sonido físicamente, porque la nota la, que es la que se suele utilizar como referencia para afinar todas las demás, la nota la no siempre se ha tomado con el mismo valor de frecuencia. Ahora mismo la nota la se afina a 440, no sé si hercios o megahercios, porque los músicos decimos a 440 y ya está, pero otras veces ha sido menos. ¿Cómo? Que yo lo que estaba viendo últimamente es que eran hercios, pero tampoco pondría la mano en el fuego. Whatever, 440. Es como las calorías y las kilocalorías, ¿no? Cualquiera sabe las calorías y las kilocalorías. Y bueno, no siempre ha sido ese valor. A veces han sido otros valores, con lo cual, pues si escuchas música, eso lo puedes comprobar si escuchas un disco que esté grabado a principios del siglo, de los primeros discos a principios del siglo XX, quiero decir, de los primeros discos que se grabaron. Si intentas reconocer qué notas son probando con un piano, es posible que te des cuenta de que las notas no se corresponden con las notas de tu piano. Están en algún lugar en medio. Y eso es muy probablemente porque se ha usado otro sistema de afinación. Las notas se llaman igual, pero la realidad física de la nota, la vibración de la nota, ha sido distinta históricamente. Exacto. Y además me parece muy interesante porque a mí que me gustan mucho los líos por deformación profesional de comparar cosas continuas en el sentido matemático y cosas discretas, pues siempre me llamó la atención cuando tú ves un instrumento de cuerda tipo guitarra eléctrica o bajo eléctrico, todo el mundo ve que eso tiene trastes, ¿no? Que está ahí como las líneas estas que separan. Y sin embargo, de forma más clásica, muchos instrumentos de cuerda no los tenían. Tú te vas al contrabajo, te vas al violín o cosas por el estilo y tú no ves ahí. Entonces, el rollo ahí curioso es que digamos que los trastes producen como un efecto de discretización de cómo tú vas a repartir las notas. Y eso que comentaba Chema antes de que no se sabe bien dónde anda la nota. Los instrumentos que no tienen trastes tienen, y yo al principio me resultaba muy chocante cuando empecé a oírlo, te dan una sensación de inestabilidad porque, claro, ahí hay cuartos de tono,
tercios de tono que suben o bajan si el instrumentista no está pisando donde debe. Y claro, tu oído lo detecta, ¿eh? Y entonces estás como melódicamente. Antes de seguir adelante, enlazando con lo que tú estás diciendo, ¿cómo definiríais un tono de una manera que sí que lo entienda un lego? Es una división de la octava, ¿no? Un semitono. Bueno, sí. La octava es fácil de definir. La octava es la distancia de sonido que hay o el intervalo que se crea entre dos notas. Una es una vibración, la que tú quieras, y la otra de una cuerda de una longitud, y la otra es una vibración de la cuerda de la mitad de la longitud. Esa diferencia de sonido, ese salto que se produce ahí, es lo que se denomina una octava. Y es, digamos que es la manera fundamental que se ha utilizado en la música occidental para ir dividiendo los sonidos del espectro audible en bloques, digamos. Esencialmente, eso es la octava. Luego, en el sistema occidental, la octava se ha dividido en 12 semitonos, o 6 tonos, como queráis decirlo. Y supongo que más adelante tendremos tiempo a lo mejor para explicar por qué en 12 y no en 15 o en 24. Pero esencialmente, si pensamos en eso, pues es esa diferencia de sonido se divide en 12 proporciones que son iguales, y cada una de esas proporciones pues es un semitono. Y un tono pues son 2 pegados. Y aquí, digamos, es donde entraría desde el punto de vista matemático la aritmética módulo 12, ¿no? Sí, claro, tú tienes que pensar en hacer cuentas módulo 12, o también podrías tener sentido hacer las módulo 7, pero 12 quizás lo más apropiado, como ha dicho Chema hace un momento. Porque, de hecho, es muy curioso, porque una cosa también que resulta chocante desde el punto de vista de un matemático es que la notación que se utiliza en música muchas veces es un tanto curiosa, ¿no? Porque hablas de trecenas, de 11, y resulta que lo que tienes que estar es trasladando eso mediante aritmética modular a la primera octava, ¿no? Para saber que lo que estás haciendo es aumentar una cuarta o coger una tercera menor o cosas por el estilo, ¿no? Es muy curioso. De todas formas, históricamente, al final me convencieron de que tenía sentido, históricamente, pensando en un piano y siguiendo hacia arriba, ¿no? Porque, les costó, pero lo consiguieron, ¿no? Pero yo, como matemático, siempre fui muy crítico porque la notación, además de que no está estandarizada, a veces, te choca, porque tú dices, bueno, si hay que pensar módulo 12 o módulo 7 o como tú me digas, bueno, pues vamos a pensarlo de ese modo, pero ¿qué hacemos saltándonos la octava, no? Bueno. Aquí, en realidad, vamos, por apuntar una cosilla que yo creo que es lo que más trabajo nos cuesta igual un poco a los matemáticos que nos intentamos enfrentar a esto como matemáticos, que no sé si es un error. Sí, probablemente. Es que en realidad en música se piensa en dos aritméticas modulares distintas. Se puede pensar en la aritmética... Chema, perdona un momento, porque yo creo que antes de seguir adelante, para la gente que no es matemática, quizá dar una pequeña pincelada de lo que significa aritmética modular. La idea básicamente es, si hablamos módulo 12, para las personas que no estén viendo, que no sean matemáticas, pensemos en la hora de un reloj de 12 horas. Si son, por ejemplo, las 8 y yo le sumo 5 horas, pues son las 13, o bien también decimos que son la 1. Entonces es una suma natural en un conjunto de 12 elementos. Cuando sumamos 2 y nos pasamos, le restamos 12 y ese es el resultado. Exactamente lo que ocurre con las horas. Cuando hablamos aquí los matemáticos de la cabeza de aritmética modular, estamos hablando de eso. Se puede hacer con 12, con 7, con 15, con 346, con cualquier número que queráis. Continúa, Chema, perdón la interrupción. No, nada. Si es que además que está muy en punto. Si pensamos en la octava como 12 semitonos, entonces tenemos que pensar módulo 12. Lo que pasa es que en música, sobre todo en armonía, se trabaja también módulo 7, pensando en la escala natural, la escala mayor o el modo jónico, como uno quiera llamarlo, dependiendo de lo sofisticado que quiera sonar, ¿no? Que sería do, re, mi, fa, sol, la, si, y ahora ya vuelve el do
Por tanto, eso sería trabajar módulo 7, que es cuando aparecen los intervalos que mencionaba José Antonio de las novenas, que es una segunda, o las trecenas, que es una sexta. Y además, lo chungo del asunto para un matemático es que la relación entre ambas congruencias no es lineal. O sea, una segunda son 2 semitonos, una tercera son 4 semitonos, pero una cuarta son 5 semitonos. O sea, esto es un poco como el antiguo sistema monetario que tenían los británicos, que usaban guineas y soberanos y ese tipo de cosas, y nadie sabía muy bien exactamente cuánto dinero era. Pues en música se utilizan los dos sistemas. Se utilizan a veces en paralelo, se utilizan a veces indistintamente. Y bueno, como todo es un lenguaje al que uno se termina acostumbrando, pero si uno trata de interiorizarlo matemáticamente, a veces es más complicado. Estamos hablando aquí todo el tiempo de proporciones y similar, y hay un momento también en el que entran los logaritmos, ¿no? A la hora de decir los intervalos. Efectivamente. ¿Quieres hablar tú un rato, José Antonio? Monopolizando la conversación. Hombre, el que más sabe se nota. No, ya ves. Bueno, de esto quien sabe mucho es una conocida nuestra que se llama María Bras. Vamos a aprovechar para hacer un pequeño paréntesis publicitario. Y María Bras es una investigadora que proviene de Barcelona, pero que actualmente está en Tarragona, en la Rovira i Virgili. Ella se dedica fundamentalmente a la teoría de semigrupos numéricos y a códigos correctores de errores, a ese tipo de cosas, pero además es una excelente intérprete de clarinete. Y en particular, pues ha dedicado parte de su investigación a pensar en la relación entre esta estructura algebraica, que son los semigrupos numéricos que forman parte de su investigación, y la música. Entonces, ha publicado un artículo recientemente, de hecho, tan recientemente como noviembre del año pasado, en la revista Semigroup Forum. Y en esa revista, en ese artículo, lo que hace es estudia de qué manera se podría dividir la octava para conseguir ciertas propiedades que tiene la música occidental. Y a cada una de las divisiones de la octava le asocia pues, un semigrupo numérico o un monoide, que es otra forma esencialmente análoga de definirlo. Básicamente donde se puede sumar. Un sitio donde se puede sumar. Efectivamente, una estructura donde tú puedes sumar asociativa y conmutativa sin tener por qué tener elemento opuesto. Y entonces, pues utilizando la división de claro, cuando uno divide la octava en proporciones iguales, pues ahí aparecen raíces y aparecen logaritmos. Y cuando uno quiere discretizar, como decía José Antonio, cuando uno quiere realmente eso, dividirlo en saltos concretos, pues ahí tiene que hacer aproximaciones. Y bueno, eso es lo que en el siglo XVII y en el siglo XVI la gente discutía acerca de cómo temperar o de cómo afinar los instrumentos. Pero lo que ella demuestra utilizando semigrupos numéricos y en lo que ella denomina el semigrupo armónico, es que realmente la división de la escala en 12 semitonos es la división óptima para conseguir que tanto la vibración de una cuerda como la vibración de una columna de aire, sea en un tubo abierto por ambos lados como en un tubo abierto por un solo lado, tenga las propiedades que queremos que tengan, porque son las propiedades que definen la música occidental, digamos. Y eso lo hace utilizando semigrupos numéricos. Sí. Por cierto, el artículo debe salir a las pantallas. Yo a toda persona le recomiendo la lectura, por lo menos de la introducción, porque ya digo, las matemáticas que aparecen no son difíciles y yo que no soy experto en música he podido entender una gran parte. Es una lectura que se aprovecha mucho.
Hay una cosa, lo digo como leo absoluto, lo pregunto a los dos, que, bueno, he estado informándome estos días y tal, y que a mí no me acaba de quedar claro, porque nadie lo dice muy claramente, que es exactamente qué es lo que hace que en un acorde las notas nos suenen bien, en cierto sentido, nos suenen bien o nos suenen disonantes. El hecho de las proporciones entre las frecuencias. Vea, José Antonio, te toca. Que esto es Hombre, lo que me contaste. la teoría clásica dice, conste que habla alguien que lo que toca es un instrumento no armónico, pero bueno. La teoría clásica dice que tú acordes unir notas de manera que suenen bien. ¿Y cómo suenan bien? Bueno, pues lo que se hace es, empiezas con tríadas, primeras, terceras y quintas. Y después, si quieres ya darle un poco más de empaque, le metes séptimas. Pero resulta que, más allá del asunto, digamos, racional del tema, yo lo que he vivido personalmente, y creo que más o menos le ocurre a todo el mundo, es que Chema ha utilizado varias veces el término la música occidental. Yo nunca he escuchado demasiada música clásica, lo tengo que reconocer, pero sin embargo, la cultura que tenemos metida hace que te suenen bien o mal cosas por lo que llevas escuchando toda tu vida. Y cuando tú empiezas a escuchar acordes que no son tan usuales, tú tiendes a pensar incluso hasta que estás mal afinado, está mal tocado o aquí ocurre algo raro. Y hay acordes, bueno, Chema es el que controla eso perfectamente, de rollos semidisminuidos. Pensad, por ejemplo, en esas armonías tan extrañas, tan bonitas, bajo mi punto de vista, de la bossa nova. Ahí aparecen acordes que ya empiezan a no cumplir esos patrones tan, bueno, tan estándar, ¿no? De primera, tercera, quinta, séptima. Y bueno, lo que pasa es que la gracia está ahí, ¿no? La música blues, bueno, el rock también, tienen acordes que lo que hacen es quitar la séptima mayor que se le mete y le metes una séptima menor. Y simplemente cambiando esa cuarta nota, un semitono abajo, empieza a sonarte y tú dices, ostras, esto suena rock. Bueno, yo creo que es un poco... Verás, Educativo. bueno, cultural, tiene un componente cultural brutal. Tú sabes las reglas, pero tú vas rompiendo las reglas. Y bueno, ya siendo muy, no quiero parecer muy, salirme mucho del tema, pero la música tiene reglas, pero la gracia de la música está en sortearlas lo suficiente como para que eso suene bonito, pero tampoco estés cumpliendo reglas, porque si no sale una cosa robótica horrible. Sí, ser creativo. Que otro bajista cuando toca, pero bueno, eso es... Sí, pero eso, ¿no? Lo pensamos sobre todo en relación al diseño de la escala, ¿no? De hecho, por ejemplo, he visto que la música árabe se lo dividen en 24 en vez de en 12, ¿no? Sí, ya te vas de música occidental, que es lo que decía Chema, claro. Sí, cada uno Una vez que lo divides en 12, cualquier subdivisión de 12 es, ya es exactamente igual de factible. Claro, 12 de 12 es el mínimo para conseguir lo que quieres. Y a partir de ahí, si puedes subdividir cada semitono, de hecho, yo ahora mismo estoy hablando un poco de memoria, pero cuando yo estudiaba música en el conservatorio, allá más o menos en los años de Naranjito, yo creo que el oído humano puede percibir entre 4 y 5 sonidos distintos en un semitono de diferencia. O sea, que realmente podrías utilizar a lo mejor hasta 48 o 60 notas distintas dentro de la escala, si tú quisieras. ¿Por qué habrías de querer una cosa así? Bueno, eso en realidad, yendo un poco lo de los acordes, claro, el asunto de la armonía en otras culturas no sé, pero en Occidente ha sido una cosa gradual. En Occidente, en la Edad Media, se utilizaba una sola línea melódica y si escuchas un coro gregoriano, todo el mundo canta lo mismo. Después, a partir de ahí, se fue utilizando, digamos, la serie armónica de manera intuitiva, pero se fue utilizando la serie armónica para ir complicando los acordes. Primero se empezó a cantar con octavas de diferencia, luego se empezó a cantar, que es en intervalos, es el siguiente que aparece en la serie armónica, la serie de los armónicos, perdón, que ya me estoy viniendo arriba, y así sucesivamente. Pero desde luego, por descontado, como dice José Antonio, el hecho de que un acorde nos suene bien o mal tiene mucho más que ver con una cuestión cultural, creo yo, que con una cuestión física. De hecho, un ejercicio que hacen muchas veces en clase de jazz es tocar un acorde y decir, ¿cómo suena este acorde? Este acorde suena mal. Ahora tocas ese acorde
en un contexto, lo tocas en medio de una cierta progresión armónica y no solamente suena bien, sino que además le dota de sentido y dota de discurso, ¿no?, a toda la progresión armónica. Perfecto, sí, sí, sí. Eso es muy interesante porque, de hecho, fue Chema el que me enseñó un poco de eso, lo poco que sé, que es lo que le llaman análisis armónico en el sentido musical. Y realmente es una cuestión, también tiene una parte matemática importante, porque es una cuestión de detección de patrones. Y los patrones realmente son súper, súper concretos. Es decir, hay como un par de patrones, que es utilizar el cuarto modo, el quinto modo y el primer modo, que es el típico de blues y de rock. Y ya estés en el tono que estés, tú usas ese patrón y suenas bien. Claro, si lo utilizas de manera exhaustiva y muy pegado, pues va a sonar robótico. Y si tiene cierta gracia, pues suena con más arte, pero hay un patrón claro debajo. Y después el patrón 2-5-1, también en modo, ¿no? Le estoy hablando así un poco, pero bueno, porque os hagáis una idea. Y un poco lo que tiene el jazz es que en jazz se les ocurrió hacer el ejercicio de ir probando, yo no sé si eso fue, supongo que sí, sería una especie de técnica de prueba-error, a ver cómo podemos ir dándole floritura al asunto. Pero lo que hay es un patrón básico súper sencillo siempre, pero que a base de que tú le metes florituras termina saliendo algo que tu oído, y si, sobre todo si no estás habituado a escuchar ese tipo de música, te da la sensación de que andas como haciendo una especie de montaña rusa que está súper chulo, bueno, o no, si no te gusta, pero bueno, pero como que es súper complejo. Bueno, la raíz de eso es súper sencilla. La complejidad está en que, bueno, pues se ha adornado, digamos, ¿no? Es muy curioso. Sí, y un patrón muy propio del jazz, es muy interesante. Y es un ejercicio súper divertido cogerte una partitura y detectar los patrones. Y decir, claro, esto es 2-5-1 a re. Y ahora se va a medio tono arriba y vuelve a hacer otro 2-5-1. Y ahora no sé cuánto. Es una especie de sudoku, pero muy divertido, porque al final le coge el rollo lógico a algo tan emocional como es la música, ¿no? A mí eso me dejó totalmente alucinado. Maravilla. Pues aquí hemos entrado a un tema también diferente, muy interesante, que da muchísimo juego, la relación entre o sea, cómo el jazz cambia en ciertos patrones de la música clásica. Y bueno, si os dais cuenta, pues los patrones que hemos venido tratando hasta ahora, pues todo lo que son logaritmos, periodos, ondas, serie armónica, todo eso pues tiene que ver más con álgebra, con análisis, también la aritmética modular, también los monoides, los semigrupos. Y vamos a dedicar ahora un poquito de tiempo en la segunda parte del coloquio a ver unas curiosas relaciones entre música y geometría. Que la geometría todavía no nos ha aparecido en este coloquio. Entonces, vamos a llegar a la geometría a través de un camino curiosísimo, que es los cánones de Bach. Entonces, vamos a seguir unos artículos de un matemático llamado Phillips, que ha escrito una serie de artículos en la AMS, la Sociedad Matemática Americana, estudiando, digamos, los cánones de Bach desde un punto de vista geométrico. Entonces, antes de comenzar a tratarlo musicalmente, José Antonio y yo pues, vamos a hablar un poquito de superficie, porque realmente esto tiene que ver con la geometría de superficie, aunque parezca una cosa extraña. Entonces, José, vamos a recordar un poco lo que es una superficie y lo que es un espacio de identificaciones, lo que va a aparecer. Bueno, una superficie, pues yo, para decírselo, cuando da clase en física, que hay que decir las cosas así como muy intuitivas, pues les decía que una superficie es un caso particular de una variedad, ¿y eso qué es? Pues un sitio en el que si tú miras a tu alrededor estás como si estuvieras en RN, ¿no? Topológicamente. Vale. Resulta que en el caso particular de la superficie, pues se prueba que tú puedes dedicarte a construir superficie a base de coger un trocito de R2, lo que tenemos como el entorno local que tenemos, e identificar lados, por ejemplo, con cuadrados o en general con polígonos. Dependiendo de que quieras o no quieras que tengan borde, que es un rollo técnico, pues le puedes poner un número par o impar, como sean esas identificaciones, pero bueno, básicamente, por decirlo en términos claros, tú puedes dedicarte a recortar una cartulina con varios lados, como un polígono, identificar de determinada forma los lados de ese polígono y lo que te sale es una superficie. Por ejemplo, el caso más sencillo, con borde, te coges un rectángulo, identificas dos lados opuestos en el mismo sentido y tienes claramente un cilindro. O si te coges ese mismo modelo, un rectángulo, identificas los dos lados opuestos que hayas elegido, pero en sentido contrario, retorciendo en medio del proceso, pues te aparece una banda de medios, que ya empieza a ser algo curioso, ¿no? Tiene propiedades ahí. Es algo magnífico. De hecho, son estas precisamente las superficies que nos van o algunas de las que nos van a aparecer en estos cánones de Bach de las que estamos hablando. Como pueden ver en la imagen, pues lo que ha hablado José Antonio es de
rectángulo donde se identifican lados, aquí el rectángulo, en el contexto musical, va a ser la partitura. Va a ser la partitura donde están las notas y básicamente una identificación se va a relacionar con una secuencia de notas que se repiten. Entonces, Perdona, Ramón, me gustaría hacer un apunte porque los matemáticos, cuando pensamos, por ejemplo, en un rectángulo o en un cuadrado, identificamos, no le damos un sentido especial a unos lados o a otros. Tú identificas y lo dices en todos lados correctos y ya está, ¿no? Lo haces de un modo u otro, te sale el cilindro o la banda de medio. Pero en música tienes que pensar que cuando tú recorres la partitura, digamos, de izquierda a derecha, en el sentido temporal, de alguna forma, lo que estás haciendo es cantar la melodía. Pero eso es el componente horizontal. Pero si piensas en vertical, y antes se le ha escapado a Chema cuando estaba hablando de ello, pues realmente ahí tienes que pensar en términos de armonía. Los acordes, los músicos lo ven de una forma vertical, es la I de la partitura, y la melodía, pues bueno, seguir con el tiempo avanzando hacia la derecha, digamos, es la horizontalidad, ¿no? Entonces en música está claramente diferenciado una parte de otra. Viene muy bien que comentes eso porque habíamos hablado de hablar un poquito del Canon 5 de Bach, cuya partitura pues, podéis ver en pantalla. Y que ahí pues está claro que Bach, que no era un matemático, sin embargo, tenía en la cabeza las identificaciones de las que estamos hablando tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista de un pianista, Chema? Bueno, la verdad es que yo fundamentalmente toco jazz, pero yo todos los días procuro sacar un ratito para tocar Bach. Y en concreto, para tocar unas piezas que son, digamos, de un nivel, no voy a decir elemental, pero de un nivel sencillo, porque yo tampoco di para más, que son las invenciones a dos voces de Bach. Y en esas invenciones aparecen este tipo de cosas, que aparecen en el canon. Aparecen, hablando geométricamente, pero la superficie os la dejo a vosotros, hablando en términos de movimientos, aparecen traslaciones, aparece pues que hay un motivo que toca la mano derecha y ese mismo motivo lo tiene que repetir la mano izquierda, pero con un cierto desfase temporal. Eso es genial para trabajar la coordinación. Aparecen simetrías también, porque hay veces que el movimiento de las manos es un movimiento simétrico. La mano derecha hace tarararara y la mano izquierda hace tirorerori, que son, si ves el movimiento, pues es un movimiento simétrico, que suenan a la vez. Y aparecen incluso simetrías con deslizamiento. Hay veces que aparece es la que está señalada aquí. Está señalada aquí en la partitura. La mano derecha va haciendo un dibujo, la mano izquierda va haciendo el dibujo simétrico, pero además con una separación temporal, hay una distancia. En fin, todas esas cuestiones son técnicas que no son, vamos a decir, únicas en la música de Bach. Son técnicas que aparecen con cierta regularidad en toda la música del periodo barroco y también en el neoclasicismo. Pero es verdad que Bach no solamente las explotaba, no solamente las utilizaba y las reutilizaba, sino que además las llevaba un paso más allá y lo hacía con una calidad artística y con un nivel de inspiración absolutamente maravilloso. O sea que eso es todo lo que puedo decir. Si me pongo a hablar de Bach, os dejo sin charla. Otro día hacemos un monográfico y yo soy el primero en estar ahí, ¿no? No, pues nada, solamente apuntar que ese fenómeno que tú decías en música, que es el de desplazarse un poco y la simetría, es lo que en matemáticas y en geometría se conoce como glide reflection, que es moverse un poquito y luego mover los puntos como si estuviéramos en un espejo. Tiene una contrapartida matemática perfecta. Y para ver de un modo un poco gráfico, gráfico y sonoro, un pequeño reflejo de lo que fue el genio de Bach, vamos a reproducirlo brevemente, un maravilloso vídeo que hay en internet que cuadra en este contexto, que es de uno de los motivos, creo que es de la ofrenda musical, ¿no? Creo que es el motivo de la ofrenda musical, que se repite muchas veces a lo largo de las diferentes fugas y tal que aparecen, y es lo que se llama el canon del cangrejo, que vais a ver gráficamente de una relación muy potente con la banda de Moebius,
aunque hay un poquitín de trampa, porque realmente estamos hablando de esto, aparece lo que se llama en topología un doble recubridor de la banda de Moebius, que es un cilindro, pero se ve muy bien que Bach tenía una banda de Moebius en la cabeza, aunque no pudiera nombrarla de esa manera, porque de hecho se empezó a hablar de ella después. La banda de Moebius se descubre contemporáneamente o un poco después de esto, siglo XVIII entre Liszt y Moebius. Pero bueno, aquí os dejamos un par de minutitos con el canon para que lo disfrutéis, antes ya de ir a la parte final de la charla. Espero que hayáis disfrutado. Yo la verdad es que confieso que vuelvo a ese vídeo con cierta frecuencia y la primera vez que lo vi para mí fue un shock. Fue algo tremendo. Y bueno, pues estamos llegando ya un poquito al final. Hemos pasado ya por diferentes ramas de la matemática. Y yo creo que para concluir decir que lo que hemos estado discutiendo aquí es la punta del iceberg. O sea, aquí podríamos pasarnos años hablando de esto y hay investigaciones en múltiples sitios, desde muchos puntos de vista, que no hemos mencionado aquí, pues desde la teoría de Galois, desde la teoría de transformadas, hay muchísimo. Por ejemplo, hoy mismo el propio José Antonio comentaba un interesantísimo punto de vista que tiene que ver con teoría de categorías, pero también con topología, y de un tal Mazzola que ha sido bastante revolucionario, ¿no? Sí, el tipo es un tío brillante porque realmente es un, nunca sé si lo digo bien, es un geómetra algebraico, ¿no? Está bien dicho así, ¿no? No sé si decir algebrista geométrico, pero yo creo que es geómetra algebraico, es lo más correcto, ¿no? Y bueno, pues también perdón, es pianista de free jazz. Entonces, pues claro, el tío la cabeza le da para mucho y empezó a darle vueltas al asunto.
y tiene, bueno, es el editor de una revista de la Springer, que es matemática, el Journal of Mathematics and Music, que lleva funcionando ya un tiempo, y está en no sé en qué universidad americana como jefe de departamento, de algo relacionado con música, pero él lleva la parte, digamos, de música y matemática. Y tiene un montón de publicaciones, pero hace poco, o relativamente poco, sacó un libro. Y bueno, a mí siempre me interesó ya por aquello de la curiosidad, pues oye, ¿y la topología tiene algún papel, aparte de lo que acabamos de ver? Que bueno, es algo interesante. De forma más exhaustiva, alguien se habrá metido a mirar cuestiones de topología más a fondo. Y este hombre, Mazzola, pues tiene un montón de relaciones. En concreto, a mí me llamó mucho la atención una que cogía, eso que habíamos comentado antes, se dedicaba a coger las tríadas, los acordes aquellos básicos de primera, tercera y quinta, para, digamos, todos los modos, de un mismo tono. Y lo que el tío construye, o lo que este hombre construye, es un complejo simplicial, en este caso de dimensión 2, porque son tríadas. Digamos, cada nota de esa tríada tiene un vértice y por tanto da lugar a triángulo. Y cuando se dedica a hacer el pegamiento de esas piezas en el sentido simplicial, pues resulta que lo que le sale ahí matemáticamente es un nervio asociado a un recubrimiento, pero digamos cuando realizas ese complejo eso es una banda de medios otra vez. Y bueno, la verdad es que llama un montón la atención. Él como músico dice que ahí falta información porque estás utilizando piezas de dimensión 2, o sea, con 3 notas. Si te dedicas a coger acordes o en vez de tríadas, cuatríadas, por decirlo de otra forma, la información es completa y entonces determinas mejor. Es una cosa muy curiosa. Claro, alguien que sabe los dos mundos es muy interesante porque entiende, traduce rápidamente. Eso es muy chulo. Y bueno, aunque no sé si voy a cambiarte de tema, que tú eres el que manda aquí, Ramón, pero por lo menos dar una pincelada que lo hemos dejado ahí un poco abandonado. Como bajista no puedo permitirlo. Estás en casa. Es una broma, pero el ritmo. Sí, sí. Hablemos de ritmo para cerrar esto con ritmo. A ver qué nos dice el tema del ritmo, ¿no? A ver. Dale. ¿Que yo? Bueno. Vale, vamos yo. En música, el ritmo normalmente yo creo que es de las 3 componentes básicas de la música, son ritmo, armonía y melodía. El ritmo normalmente es por la que más se da por supuesta, la que menos se estudia, a la que menos importancia se le concede. Y en realidad yo creo que cualquier buen profesor de música siempre te va a decir que lo primero es el ritmo. Lo primero es tener una buena interpretación rítmica, tener sentido rítmico. El ritmo es lo que realmente retumba en nuestro inconsciente colectivo, porque es lo que nos retrotrae a cuando estábamos en Tanzania, muy cerca de los primates, golpeando troncos. Y realmente eso está ahí, es el primer componente de la música. En la música occidental tengo que decir que así como armónicamente somos muy sofisticados, rítmicamente no tanto. La música occidental, normalmente los ritmos, las notas rítmicamente se han dividido tradicionalmente en mitades. O sea, hay una nota que se llama la nota redonda, que supone que es la unidad, y luego pues la blanca es la mitad de una redonda, la negra es la mitad de una blanca, la corchea la mitad de una negra, y así sucesivamente un par de pasos más o 3, ya tampoco se va uno mucho más abajo. Y normalmente pues denotamos la unidad rítmica en una pieza por una cosa que se llama compás, que consta de 2 números que a veces parecen una fracción, que pues... El famoso 4x4, ¿no? Que aparece al principio, ¿no? Hay mucho... Exactamente. Arriba te dice cuántos tiempos hay, o 4, 3, lo que sea, y abajo te dice cuál es la nota que corresponde a un tiempo. Cuando pone 4, quiere decir que es una negra porque es un cuarto de la unidad. Cuando pone 8, quiere decir que es una corchea porque es un octavo de la unidad. Así que el compás clásico, que es 4 por 4, en realidad quiere decir 4 cuartos, o sea, una redonda dividida en 4 partes, cada una de ellas corresponde a una negra. Y no somos mucho más sofisticados que eso. Y en la música popular, pues en la música popular, digamos en el pop, vamos a decir así,
pues lo cierto es que el 99%, 98%, 97,6%, algo así, de la música popular está escrita en 4x4. Sí, sí, sí. Y se acabó. De hecho, yo lo noto incluso sin saber música, lo que estás diciendo. Claro, claro. Clac, clac, Y clac, clac. sobre todo porque cuando hay una canción que no está escrita en 4x4 es como, wow, ¿qué pasa aquí? Esta canción es rara, esta canción es distinta, ¿no? Lo que pasa es que esta representación fraccionaria puede ser un poco engañosa. Porque así como es importante el número de tiempos y esa información es importante, es mucho más importante en realidad la subdivisión que se hace del tiempo, cómo se acentúan los distintos tiempos en un compás. Y eso es una cosa que en música, digamos, como que se asume, se conoce, pero es una información que no se da. Y eso a los legos a lo mejor les cuesta un poco de trabajo. El ejemplo más clásico es el ejemplo del el 3x4. El 3x4 pues es un compás de 3 tiempos, donde cada tiempo está representado por una negra. Es el compás, por ejemplo, tradicional que se usa en el vals, ¿no? Sí. Pues hay otro compás que es el 6x8. 6x8 quiere decir 6 tiempos, cada uno de ellos corresponde a una corchea. 6 corcheas es lo mismo que 3 negras, pero un compás de 6x8 no es lo mismo que un compás de 3x4. Y es por una cuestión de acentuación. Aquí podríamos entrar a hablar de un asunto que es muy importante rítmicamente y que tiene que ver con las distintas formas que uno tiene de dividir un número, digamos, en... Esto tiene un nombre, ahora mismo se me ha olvidado. Pero cuando tú dices, por ¿Las ejemplo, particiones? las particiones de un número natural, efectivamente. 6x8 corresponde a partir 6 en 3 más 3. Y 3x4 corresponde a partirlo en 2 más 2 más 2. Vale, vale, claro. Y eso Sí, que sí. puede parecer una chorrada, rítmicamente es completamente distinto. Yo no sé si se pueden dar palmas aquí. ¿Se pueden dar palmas? No sé cómo se va a Siempre grabar se esto. puede ir palma, siempre. Pero Sí. Dale, si uno piensa en un 3x4, pero lo que canta son corcheas, o sea, canta 2 corcheas por cada tiempo, uno tendría que hacer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Iría así. Pero si uno canta un 6x8, van 3 más 3. O sea, iría 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, sí, sí. Y la diferencia es total. De hecho, donde mejor se ve la diferencia, yo creo que es un ejemplo magnífico y ya cuando terminéis de ver la charla os lo ponéis y disfrutáis como enanos, es en un tema archiconocido de West Side Story que se llama América, de Leonard Bernstein. Porque Leonard Bernstein en ese tema lo que hace es intercalar un 6x8 y un 3x4 durante todo el tema. Y eso es lo que le da a ese tema ese ritmo tan peculiar y tan inusual que tiene, porque son 6 corcheas en cada compás, pero en un compás lo piensas como 3 más 3, en otro compás lo piensas como 2 más 2 más 2. Entonces suena así: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ta 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 tan 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 ta 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 ta. ¿Vale? Magnífico. Y Magnífica el tu... día que queráis, traéis a alguien que sepa de flamenco y os explica cómo se subdividen los 12 tiempos que tiene normalmente un compás flamenco, cuáles son las particiones asociadas a eso, que ahí tienes ya para aburrirte. En esta misma universidad tenemos gente que hace flamenco y matemáticas, así que es una idea. Pues nada, vamos a ir terminando ya. Voy a terminar enlazando con lo último que ha dicho Chema, una recomendación, que es un documental que podéis encontrar en abierto, que se llama The Majesty of Music, donde cuentan de manera muy visual algunas de las cosas de las que hemos hablado aquí, y en particular sale como ejemplo la melodía de América, que acaba de contar Chema como exponente del ritmo. Lo recomiendo fuertemente aquí, puede interesar. Y nada, al final, chicos, hemos empezado a hablar, yo me quedo embobado escuchando, aprendiendo. Ha sido un rato largo muy interesante, yo creo que hemos tocado un poquito bastantes palos y solo me queda pues daros las gracias por
por haber compartido vuestra sabiduría con nosotros, perdón. Y para terminar, vosotros ahora, no sé si podéis verla, pero dejo una pequeña sorpresita en forma de foto de los dos mano a mano, luciendo no como matemáticos y eruditos aquí, sino como músicos. Yo creo que es una gran manera de terminar este coloquio. Muchas gracias a los dos. Gracias a Muchas vosotros. gracias a vosotros. Y nada, para el resto de los espectadores, espero que hayáis disfrutado como nosotros con este coloquio. Estaré ahora en el chat para que quien quiera preguntar algo, si puedo contestarlo, comentar sencillamente algunos de los temas que hemos hablado. Y os emplazamos para dentro de 2 semanas para la próxima sesión de otras cosas y matemáticas. Hasta pronto, amigos.